Un discípulo es una persona que está bajo autoridad, bajo la autoridad de un maestro que le instruye en amor y le guía a alcanzar su propósito en la vida. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro guía, es nuestro maestro. Nosotros tenemos la confianza de que cuando aquí se predica la palabra, lo que se está predicando es la instrucción de nuestro Señor. La Biblia enseña que un pastor, un ministro, es como un ángel para la iglesia. Y si tú buscas la definición de esta palabra, es mensajero. Un ángel es un mensajero. Y un mensajero es alguien que toma de un emisor y lo lleva a un receptor, pero no puede sentirse dueño del mensaje ni apropiarse del mensaje. Tiene que procurar llevarlo a ese receptor con la mayor integridad posible. Amén. El propósito de nuestro Señor al instruirnos a nosotros, sus discípulos, como maestro de nuestras vidas, es que podamos crecer. Ese es el deseo de nuestro Señor, que tú y yo podamos crecer, que nuestro corazón pueda estar puro, sin mancha, sin arrugas, sin daño, y que también podamos nosotros alcanzar el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes tú cuál es tu llamado? ¿Sabes cuál es el llamado que Dios te hizo? Muchas personas lo saben, hay otras personas que no lo saben. Quiero preguntarte algo rápidamente. ¿Qué es lo que arde en tu corazón? ¿Cuál es el mayor deseo de tu vida? ¿Cuál es el anhelo con el que todo el tiempo sueñas, que deseas cumplir, que deseas alcanzar en tu vida? Ese deseo, ese anhelo, ese propósito que arde en tu corazón es tu llamado. Y quizás no lo habías visto de esa manera. Estabas esperando una revelación súper especial a través de la cual tú veas el cielo abierto y Dios te hable y te diga, esto es tu llamado. Dios lo puede hacer. Pero tu llamado es eso que arde en tu corazón. Y si lo has definido correctamente, Dios te lo va a confirmar. Todo lo que tú anhelas es lo que Dios quiere usar. Y todo lo que tú sabes hacer es lo que Dios te ha dado para que logres ese llamado, esas habilidades, esas técnicas, esos dones sobrenaturales que Dios ha puesto en tu vida, es para que tú puedas lograr ese llamado que Él te ha hecho. Si lo definiste correctamente, verás cómo Dios te lo va a confirmar, si no es que ya te lo ha confirmado. Él quiere que tú y yo tengamos el corazón de un discípulo, porque solamente una persona con corazón de discípulo puede discernir su llamado y cumplirlo. Porque tú y yo podemos conocerlo, Tú y yo podemos conocerlo, pero no necesariamente estar cumpliéndolo. Y el llamado de Dios es para todos nosotros. No solamente para los diáconos, los pastores, los evangelistas. No, para toda la iglesia. Dios quiere que su iglesia sea edificada, que sea bendecida. Y la iglesia será bendecida cuando tú y yo ocupemos nuestro llamado. Amén. Acompáñame, por favor, a Mateo, capítulo 5, versículo 3. Toma tu Biblia y acompáñame a Mateo, capítulo 5, versículo 3, rápidamente, ve conmigo porque el Espíritu Santo tiene una palabra para tu vida, tiene una palabra para nuestro corazón que busca desafiarnos, que busca levantarnos, que busca exhortarnos para que cada uno de nosotros alcance ese llamado, esa bendición de Dios para nuestra vida, ese propósito que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dice el verso 4, Dios bendice a los que lloran. Quizás tú te sentías avergonzado cuando llorabas por algo que te producía tristeza o por alguna situación en tu vida. Pero mira, la Biblia dice que Dios bendice a los que lloran porque ellos reciben consuelo del Señor. Dios bendice a los que son humildes
porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados como con compasión, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y dice el verso 8, Dios bendice a los que tienen un corazón como puro, un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes. Digan amén. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de males en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, dice el Señor. Dile al que tienes a la par, alégrate. Pero díselo con una sonrisa, no le digas alégrate. Dile alégrate. Y quizás en esta mañana tú me hiciste caso y le dijiste alégrate al de al lado, pero dentro de ti dijiste, ¿cómo yo me voy a alegrar? Con esta situación que tengo en mi casa, con este problema en mi trabajo, con esta falta de dinero, con estas discusiones que tengo, ¿cómo yo me voy a alegrar? El Señor te acaba de decir que te alegres. Y el Señor te dice, mira, alégrate, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y quizás ahora tú dices, no, pero yo la quiero aquí en la tierra. Pero el Señor te dice, alégrate y mantente contento. Porque el cristiano, quiero enseñarte algo, el cristiano no vive de la circunstancia, sino que tiene su mirada puesta en la esperanza. En la esperanza viva, en la promesa de nuestro Señor, alégrate, mantente contento, no importa la prueba, no importa la dificultad, porque hay recompensa para ti. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron igual que a nosotros, de la misma manera. Y el Señor nos ayuda en esta mañana a hallar gozo en medio de las tribulaciones, a tener esperanza en medio de las pruebas, y nos da la clave para que lo podamos lograr. Y lo primero que nos dice es que hay que tener el corazón de un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Un discípulo es una persona bajo la autoridad de un maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo es nuestro maestro. Y Él en esta mañana nos ha dado la clave para que podamos atravesar este mundo con todas sus vicisitudes y mantenernos firmes, con esperanza y alegría en el corazón, a pesar de lo que podamos estar viviendo o podamos estar viendo. Mucha gente no cumple su llamado por una decepción, por ejemplo. Y aunque veamos calamidad y sufrimientos, sabemos que hay recompensa. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas en esta mañana, que tú pongas la mirada en Él. Que pongas la mirada no en la circunstancia, sino en Él, para que puedas ser recompensado en medio de tu espíritu necesitado, en medio de tus lágrimas, en medio de tus necesidades, en medio de tu necesidad de justicia, en medio de la falta de compasión, cuando chocas con personas que no tienen un corazón puro y te provocan que pierdas la paz, te quieren engañar y te quieren hacer daño. El Señor te dice, en medio de todas esas situaciones, yo te voy a bendecir. Y tú vas a ser bendecido, porque aquí dice la palabra, Dios bendice a los pobres de espíritu, Dios bendice a los humildes, Dios bendice a los que lloran. Así que si tú estás llorando, si tú estás clamando a Dios, si tú le estás diciendo, Señor, haz justicia en mi trabajo, haz justicia en mi familia, haz justicia en medio de esta situación de la cual estoy siendo acusado, el Señor te dice, yo voy a bendecirte. Pero tú tienes que aprender algo importante, alegrarte. Porque el que se alegra no es el sinvergüenza. El que se alegra cuando hay que llorar no es el tonto. Es aquel que tiene la esperanza puesta en el Señor. El mundo no te va a enseñar a ser un discípulo. El mundo no te va a instruir. En la universidad no te van a enseñar a ser un discípulo. Donde trabajas no van a prepararte e invertir dinero en ti para que seas un discípulo, ni tenga corazón de discípulo.
Porque el discípulo es el que pone la otra mejilla, es el que da la capa y la túnica, es el que camina la milla extra. Y para este mundo eso es locura, eso es tontería. Eso no tiene sentido, eso no está de moda. Porque eso produce vituperio, vergüenza, eso es impopular. Eso no es lo que vende, eso no es lo que llama la atención. Y es por eso que el Señor nos dice en esta mañana, necesitas el corazón de un discípulo. Tú y yo necesitamos la mente de Cristo para poder entender lo que el Espíritu nos está hablando en esta mañana. Por eso te invito a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Acompáñame con tu Biblia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra del Señor, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Una pregunta importante. Y le sigo otra pregunta, ¿quién sabe lo suficiente para enseñar a Dios? Ninguno de nosotros. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Es necesario tener la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? ¿Cómo se obtiene la mente de Cristo? ¿Dónde se compra la mente de Cristo? ¿Qué libro me enseña a tener la mente de Cristo? Mire, no tiene que comprar ningún libro, solamente tiene que retroceder unos versículos al verso 10. Estábamos en el 16. El verso 10 te dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas, ¿por medio de quién? De su Espíritu. La mente de Cristo, tú y yo la tenemos, la disfrutamos cuando el Espíritu está en nosotros. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y dice el verso 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es nuestro aliado. Es la mayor bendición del cielo para nuestra vida, porque cuando no sabemos qué hacer ni cómo pensar, Él nos lo va a decir, porque Él es nuestro maestro. Y nosotros somos sus discípulos. Por eso el Hijo de Dios, que tiene la mente de Cristo y actitud de discípulo, consulta, busca a Dios, procura a Dios, y por eso tiene la mente de Cristo. Porque cuando usted busca, el Espíritu Santo toma lo profundo de Dios y lo trae y te lo explica, te lo muestra, te lo revela. Pero esto no se va a lograr con una mente distraída, esto no se va a lograr con una mente confundida ni cauterizada por el pecado. El Espíritu Santo no hace nada yendo a la presencia de Dios, escudriñando todo lo que tú necesitas y traerlo a tu vida y presentártelo si tu mente está en otra cosa, si tu corazón está en otra cosa. Y es por eso que sabiamente nuestro Señor nos dice, es que bendecido, afortunado, feliz es el discípulo. El que entiende que bendecido no es el que golpea primero, que bendecido no es el que habla más duro, que bendecido no es el que se quiere burlar de los demás, ni adelantarse a los acontecimientos. Bendecido es el que ha sido trabajado por Dios, cambiado por Dios, transformado por Dios y ve la vida de otra manera. Entonces muchos quizás dirán aquí, eso es lo que yo necesito, que mi hijo se comporte así, que mi esposa se comporte así, que mi compañero de trabajo se comporte así, que mi amigo se comporte así, que sus pensamientos sean diferentes, que su actitud sea diferente, porque me está causando mucho daño. Porque mi madre está haciendo esto, mi amigo está haciendo aquello, mi compañero me está traicionando. Pero hay algo importante. A quien Dios le está hablando es a ti. Aquí no está tu amigo, no está tu jefe,
no está tu compañero de trabajo, eres tú el que estás aquí. Es a ti a quien Dios le está dando la clave. Porque Dios entiende que el cambio empieza contigo. Porque nosotros queremos cambiar a la esposa, cambiar al hijo, cambiar al amigo, cambiar al compañero de trabajo, cambiar a todo el mundo. Pero Dios nos dice, no, tú tienes que cambiar y vas a ver todo de una manera diferente. Tú cambias y el mundo será diferente. Tú cambias y todo se va a tornar diferente. ¿Por qué? Porque tu trabajo y el mío no es cambiar a la gente. Nuestro trabajo es modelarle a la gente y el trabajo de Dios es cambiarlo. Así que si tú tienes 20 años tratando de cambiar a tu esposo, te has dado cuenta que eso es imposible. Si tienes 20 años tratando de cambiar a un amigo, te vas a dar cuenta tarde o temprano que eso es imposible. Ahora, si tú cambias, posiblemente tu amigo dice, ¿y qué le dio a este? Si tú cambias, quizá la esposa dice, se volvió loco, ¿y qué le dio a este? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me gritó? ¿Por qué no se irritó? ¿Por qué no salió corriendo y me evitó? ¿Por qué no me maltrató? ¿O por qué no hubo un altercado? Algo raro está pasando aquí. ¿Por qué? Porque si tú cambias, todo va a cambiar. Si tú cambias, Dios va a usar tu testimonio para bendecir a otro. Pero si tú eres el cristiano y estás dando un mal ejemplo, ¿qué va a hacer Dios? ¿Para qué se va a revelar Dios? Si cuando el que está recibiendo el testimonio te mira, va a decir, pero yo no quiero ser eso. O yo no quiero verme así, o yo no quiero actuar así. Esto es importante, lo que estamos hablando es importante. Fíjese que el Señor está hablando esto con sus discípulos. Porque Él quiere que entendamos que esto es un llamado a nosotros, sus hijos, que tenemos que modelar una vida distinta si queremos ver el cambio. Si tú quieres que tu esposo cambie, tienes que cambiar tú. Si tú quieres que tu padre cambie, tienes que cambiar tú. Si tú quieres que tus hijos cambien, tienes que cambiar tú. Entonces, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo la seguridad? Quiero aprovechar estos últimos minutos para explicarte por qué. Cuando tú y yo nos conducimos como debemos hacerlo, como el Señor nos instruye, se produce un efecto, un impacto sobrenatural en la vida de los demás. Porque tú y yo nos constituimos en instrumentos de Dios. Vidas, hombres y mujeres que Dios usa para llevar vida y esperanza a los demás. El Señor dijo, vayan al mundo y prediquen el Evangelio. Yo quiero transformar el mundo a través de ustedes. Yo quiero que ustedes sean mis instrumentos. Dios te ha colocado en tu casa y Él quiere que tú seas su instrumento. Dios te ha colocado en esa empresa y Él quiere que tú seas su instrumento. Dios te ha colocado en esa circunstancia y Él quiere revelarse a través de ti. Aunque no digas amén, es a través de ti que Dios lo quiere hacer. Y lo primero que te dice, número 1, aquí inicia el cambio, tanto en ti como en los demás. Presta atención. Número 1, el Señor dice, reconoce cuando necesitas ayuda. Número 1, reconoce cuando necesitas ayuda. ¿Por qué se deprime la gente? ¿Por qué las personas se quitan la vida? ¿Por qué las personas terminan en una profunda amargura? Porque no reconocen que necesitan ayuda. ¿Por qué la gente termina perdiéndolo todo? El verso 3 dice, Dios bendice a los pobres de espíritu, no al orgulloso, al que se impone. Dios bendice al que dice, sálvame que perezco. Cuando tienes una situación imposible con el hijo, con la esposa, con el amigo que le dice, Señor, ayúdame, que no puedo, tú serás bendecido. Y el reino de Dios comienza a revelarse en tu vida. Y poco a poco va cambiando nuestra vida, va cambiando nuestro entorno, va cambiando nuestro sistema, hasta que podemos ver lo que el Señor dijo en su oración. Que así como se hace en el cielo, sucede aquí en la tierra. Pero para que eso suceda y tengamos ese preámbulo de bendición,
y vivamos en ese lobby de esperanza. Mientras el Señor llega, es necesario que nos preparemos, asimilando una actitud diferente, manifestando el corazón de un discípulo. Número 1, reconoce que necesitas ayuda. Eso es lo primero que el Señor nos dice. Número 2, llora sin lamentarte, sin sentirte mal, sin sentir vergüenza. Llora por el pecado, llora por lo que te produce angustia. Llora por lo que te molesta, llora por lo que te hace daño. Permite que eso fluya y salga de tu vida. Cuando Jesús se paró ante Jerusalén y vio el rechazo, ¿qué dice la Biblia que él hizo? Él lloró. Él no se quedó con ese nudo en el corazón. Y yo voy a ser firme. Y yo soy Dios. Y yo no voy a demostrar delante de mis discípulos que soy débil. Él lloró. Y la Biblia dice que él se lamentó y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso es frustración. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como una familia, así como la gallina, los polluelos, pero me rechazaste? Tú tienes que aprender a llorar. Y oiga eso, hermano, yo creía que a mí me iban a enseñar aquí a dejar de llorar. No, tú tienes que aprender a llorar. No es a llorar de rabia, no es a llorar de pique, no es a llorar de frustración, es a derramar tu corazón delante de Dios. Abrir tu corazón para que todos esos sentimientos que tú tienes ahí retenidos salgan. Porque eso daña, eso destruye, eso enferma. Y el Señor dice: bendecido es el que llora, el que expresa su frustración, como Jesús ante Jerusalén. Dios bendice a los que lloran. Y hay gente que dice: no, tiene que haber un trasfondo teológico que me ayude. No. Llorar es llorar, hermano. No hay otra interpretación. Es así de fácil. Llora. Cuando tu esposo te maltrata, llora. Permite que eso salga de tu corazón y dile: Señor, ¿por qué me maltrata mi esposo? ¿Por qué mi hijo no me hace caso? Porque el Espíritu Santo, eso que tú no sabes, sube a Dios, escudriña lo de Dios y te lo trae y te lo revela. Pero como tú eres el que sabe, el Espíritu Santo se para a ver hasta dónde tú vas a aguantar. Bueno, vamos a ver cuando da la oportunidad, ¿verdad? Pero el que llore le dice: no puedo más. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a suceder? Usted lo tiene. Será consolado. Usted recibirá consuelo, respuesta, bendición de Dios. Número 3. Aquella persona que es un discípulo de Dios, que tiene un corazón distinto, que va a haber un cambio en su vida y en los demás, es el que se deja guiar. Wow, esto es importante. Es el que se deja guiar. Dice el verso 5, Dios bendice a los humildes. ¿Quién es el humilde? El que acepta corrección. El que entiende que no es el amo, señor y dueño del universo, ni del destino. El que deja de altercar con los demás. La hija que deja de pleitear con la madre. El hijo que deja de altercar con el amigo. Los hermanos en la iglesia que dejan de luchar unos con otros. Cuando dejamos de buscar lo nuestro, entonces el Señor nos habla y nos guía. Cuando dejamos de victimizarnos, el Señor nos guía, nos habla y dice que ellos heredarán la tierra. Ellos recibirán herencia del Señor. Ellos recibirán llamadas, respuesta, bendición, provisión de parte de Dios. Y número 4, dice la Biblia, el cuarto cambio que tenemos que hacer es desear la justicia. Qué sabio es el Señor. El Señor nos dice aplicar la justicia. Porque a veces los ambientes en el trabajo, en la casa y hasta en la iglesia se tornan de la siguiente manera. No, porque tú dijiste y inmediatamente se escucha. A ver qué es lo que tú vas a decir para automáticamente cortarte. Pero dice el Señor
que tú y yo debemos desear la justicia, no hacer la justicia, desear la justicia. Y cuando tú y yo reconocemos lo que necesitamos, ayuda, cuando tú y yo lloramos y hablamos de lo que sentimos, de nuestras frustraciones, cuando nos dejamos guiar y pedimos justicia, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Dios bendice, dice el verso 6, a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué significa eso? Que Dios te va a recompensar. Que Dios va a actuar. Si lo que tú tienes es hambre de justicia, Dios te va a responder. En pocas palabras, Dios va a hacer justicia. Dios va a establecer lo recto, lo bueno. Va a cumplir su voluntad, te va a proteger, te va a cuidar. Se va a engrandecer en tu vida. Pero todo discípulo del Señor tiene que reconocer que necesita ayuda, llorar por su pecado, llorar por lo que está mal, sacar eso de su corazón. Se tiene que dejar guiar y tiene que desear la justicia. Esas son las 4 cosas que producen cambio. Eso produce cambio en tu vida y en tu relación con los demás. Y Dios te bendice. Dios desciende y se revela con poder y gloria. Amén. Y usted me dirá, pero el Señor dio 8 cosas, no 4. Sí, espera, hermano. Lo que pasa es que estas 4 primeras cosas tienen que ver con lo que yo tengo que hacer. Las 4 siguientes tienen que ver con lo que yo tengo que reflejar, con lo que yo voy a demostrar si yo soy un discípulo del Señor. Si tú y yo somos discípulos del Señor, lo primero que dice la Biblia es que los demás tienen que ver en mí misericordia. Dios dice en el verso 7 que bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Número 2, los demás tienen que ver en mí que yo no guardo rencor. Nos guardamos del rencor, dice el verso 8. Dios bendice a los que tienen un corazón puro porque ellos verán a Dios. Número 3, los demás tienen que ver en nosotros, si somos discípulos del Señor, que somos pacificadores. Dice el verso 9, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y número 4, los demás deben notar en nosotros que hacemos el bien a todos. Dice el verso 10, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, porque el reino del cielo les pertenece. A ti te pertenece el cielo, serás llamado hijo de Dios, verás a Dios y serás tratado con compasión cuando seas misericordioso, cuando te guardes del rencor, cuando seas un pacificador y hagas bien a todos. Eso es un discípulo del Señor. Esto es lo primero que el Señor se detiene a compartir con sus discípulos públicamente y les dice, si ustedes van a andar conmigo, si ustedes van a compartir mi reino, si ustedes quieren ser bendecidos por Dios, tienen que aprender lo siguiente, tienen que dejarse usar. Dejar de usar a otros, dejar de buscar en otros, dejar de pretender en otros y comenzar a ser guiados, usados y bendecidos por el Señor. Y de esta forma nosotros tendremos el corazón de un discípulo. Haciendo estas cosas veremos a Dios. Muchas veces queremos actuar a nuestra manera y queremos tomar la rienda en nuestro trabajo, queremos tomar la rienda en nuestra casa, queremos tomar la rienda en la iglesia, queremos tomar la rienda en donde quiera que estemos. Pero el Señor dice, no, el discípulo no toma la rienda. El discípulo es el que está bajo autoridad. Es el que tiene que ser guiado. Es el que tiene que ser corregido. Por eso siempre el mensajero del Señor, el ángel del Señor, cuando escucha la necesidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Presentar el mensaje. Presentar el mensaje. Orientar hacia el mensaje de vida, que es la instrucción del Señor para nuestros corazones. Y si asumimos esta manera de vivir, vamos a ver un cambio profundo y radical en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar en nosotros. Dios se va a manifestar en nosotros. Hay que cumplir esta enseñanza. Hay que ser formados conforme al corazón de un discípulo. El corazón de una persona misericordiosa,
que no es rencorosa, el corazón de una persona que es pacificadora y que hace el bien con todos. Sin mirar a quién, sin importar situación ni circunstancia. Dejemos de asumir la manera en la que entendemos que tenemos que obrar. Estudiando este pasaje me encontré con esto y quiero compartirlo contigo. La forma en que Dios quiere que vivamos contradice al mundo. Si quiere vivir para Dios, debe estar dispuesto a decir y hacer lo que al mundo le parece raro. Deberá estar dispuesto a dar cuando otros desean quitar, amar cuando otros quieren odiar, ayudar cuando otros quieren abusar. Al hacerlo, un día recibirá todo, mientras los otros terminarán sin nada. ¿Eso te gustó? Lo voy a repetir. Al hacerlo, un día tú y yo vamos a recibir todo. ¿Y cómo vamos a terminar? Viendo a aquellos que le dieron la espalda al Señor terminar sin nada. Porque el que está con Cristo lo tiene todo. Y el que está sin Cristo no tiene. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero hay algo muy importante que Dios quiere que nos llevemos en el corazón este día. Al finalizar este mensaje y compartir esta enseñanza tan puntual, tan clara de nuestro Señor Jesucristo, recopilado como las bienaventuranzas del Señor, hay algo importante que el Señor quiere que destaquemos. Tú y yo no podemos seleccionar de estos puntos lo que nos conviene y dejar a un lado lo que no nos conviene. Importante. Yo no puedo decir, por ejemplo, es cierto, yo no puedo estar haciéndole mal a nadie, yo quiero hacerle el bien a todos, pero tener misericordia con esa persona, nunca. O es cierto, yo tengo que ser un pacificador, pero dejarme guiar en este momento, no, yo tengo que hacer esto para yo sentirme bien. O reconocer que necesito ayuda, nunca, humillarme delante del otro y quedar mal, como que el que no sabe qué va a hacer, no. El Señor dice, mira, tú no puedes seleccionar lo que te conviene y usar lo que tú consideras que te parece bien. Tienes que cumplirlo todo. Estas enseñanzas para nosotros tienen que ser como un código de vida. Estas enseñanzas para nosotros tienen que ser los valores de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro lugar de trabajo. Si tú fueras a colocar valores en tu casa o en la oficina, lo correcto es que tú establezcas los valores del reino, que el Señor lo acaba de establecer. Y tú vas a tener una oficina con gente con un corazón saludable. Tú vas a tener una familia saludable porque tus hijos van a ir delante de ti, van a llorar por lo que le está provocando sufrimiento. Y eso va a provocar que todo lo que hay en su corazón salga, no se quede ahí estancado. Debemos cumplirlo todo. Esas enseñanzas tienen que ser un código de conducta. ¿Y qué pasa con aquellos hermanos que no quieren cumplir estas enseñanzas? ¿Qué hace el Señor con ellos? Bueno, te voy a decir lo que el Señor hace con ellos. Lo mismo que hace con el trigo y la cizaña. El trigo crece, Él lo usa, y la cizaña se corta y ¿qué se hace? Se quema. Así de sencillo. El Señor demuestra que aquel que hace caso a su palabra posee una fe genuina, y el que no manifiesta que su fe es superficial. Cuando tú no estás dispuesto a ser misericordioso, tu fe es superficial. Cuando tú no estás dispuesto a llorar o a humillarte, tú demuestras que tu fe es superficial. El deseo de Dios para nuestra vida es que en nosotros se manifieste su espíritu.
Pero si nosotros no lo permitimos, simplemente vamos a seguir proyectando lo que hemos estado manifestando hasta este día. Hoy está de moda que los jóvenes digan, no, esa situación es una película. Y es verdad, nos observan y es como una película, todo un drama, pero sin final. Y mucho menos sin el final feliz. Que muchas veces vamos al cine y la cosa termina mal y dicen, no, pero yo el final feliz, así no duermo esta noche con ese final. Porque todos esperamos el final feliz, pero lo cierto es que si seguimos proyectando la vida como nosotros la queremos ver y a la manera que nos conviene, no habrá final feliz. La cizaña se quema, el trigo se recoge y se usa. Dios quiere que tú y yo seamos trigo en sus manos, útiles para alimentar, para bendecir a los demás. Cuando tú y yo le damos paso al Señor en nuestra vida, es como si nuestra vida recibiera un sazón nuevo, un sabor nuevo, un propósito nuevo. Nuestra vida cobra valor y sentido. Por eso yo te invito a que medites con todo tu corazón en esto. Y ahí con tus ojos cerrados puedas hablar con el Señor. Porque el Señor ha hablado con nosotros. Y ha llegado el momento en que tú y yo podamos corresponder esa palabra de amor que Él nos ha dado. Ha llegado el momento en el cual tú y yo manifestemos si hay un corazón de discípulo en nosotros. O si hay un corazón que se resiste a su propósito y a su voluntad. El cambio que tú tanto has deseado y has anhelado en tu vida, en tu familia, en tu hogar, comienza contigo. Cuando tú le dices al Señor en este día, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu ayuda. Y cuando el Señor te revela lo que tienes que hacer, tienes que ser igual de humilde. Y si Dios te dice, tienes que pedirle ayuda a tal persona, tú tienes que ir y decir, yo necesito tu ayuda. Si tienes que tocar tal puerta o humillarte ante cual persona, tú tienes que hacerlo. Porque de eso se trata, tener un corazón de discípulo. Nosotros vemos la vida de Cristo y ninguno nos sentimos avergonzados de Él. Ninguno lo vemos como una figura débil. Yo no veo al Señor como un hombre débil. Yo no veo al Señor como alguien que fracasó. Yo no veo al Señor como alguien triste. Yo no veo al Señor como alguien que perdió. Yo no lo veo así. Yo no sé si tú lo ves así, pero yo veo la historia de mi Salvador y yo me siento orgulloso. Lo veo como un hombre fuerte, lo veo como un hombre con propósito, lo veo como un hombre sobrenatural, extraordinario, sin comparación, Dios hecho hombre. Un hombre que transformó el mundo en su condición en la que se presentó y se encarnó delante de nosotros y reveló quién era con su forma de vivir. Y cuando Él anduvo entre nosotros, ese fue su código de conducta. Él lloró, Él se lamentó, Él pidió ayuda cuando la necesitaba. A sus discípulos, ustedes saben que les dijo, acompáñenme a orar. Se sentía necesitado de la oración, se dejó guiar. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y deseó justicia. Le dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Pero Él no hizo justicia, porque Él no quería darnos una enseñanza de violencia. Cuando Pedro desenvainó ese cuchillo y le cortó la oreja a Malco, Él dijo, Pedro, así no es que vamos a lograr que el reino avance. Sanó a Malco y siguió su camino. El Señor no fue débil, sin embargo mostró misericordia, siendo compasivo con las multitudes. No le guardó rencor a Judas.
Fue un pacificador cuando había pleito en medio de sus discípulos. Y le hizo el bien a todos. No decía, este es un fariseo, este es aquel, este es tal persona. Él le hizo igual bien a todos. Y siempre pacificando, siempre procurando la paz. Él dijo, yo no vine a sacar espada ante nadie, Pedro. Por eso es importante que entendamos ciertamente cómo lucimos ante los demás cuando en vez de hacer esto actuamos a nuestra manera, lucimos arrogantes, damos la impresión de que no sabemos lo que debemos hacer y manifestamos que no hay amor en nosotros. Por eso es importantísimo, relevante, necesario que tú le digas al Señor en esta mañana, yo necesito que tú me des un nuevo corazón, Señor. Porque reconozco que mi corazón está rígido, endurecido. Mi corazón está lleno de resentimiento, de amargura. Y yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Aquí empieza el cambio. Aquí empieza el cambio en tu vida. Aquí empieza el cambio en tu casa. Y es sobrenatural lo que Dios hace en un corazón que le cree. Recuerda que tú no tienes que hacer nada, Él lo va a hacer por ti. Lo único que a ti te toca hacer es mostrar compasión, mostrar un corazón puro, procurar la paz y desear la justicia. Él se encargará de manifestar, de establecer su reino en tu vida y en mi vida. Así que ahí con tus ojos cerrados, dile, Señor, dame ese nuevo corazón que yo necesito. No importa el tiempo que tú tengas siendo cristiano, no importa el tiempo que tú hayas invertido en prepararte, en lograr lo que tienes. Lo que importa es que delante de Dios estemos en orden, estemos bien, estemos a cuenta. Y permitamos que Él use todo lo que tenemos para su gloria. Permite que el Espíritu Santo se lleve de tu vida toda carga. Si tú sientes llorar, permite que esas lágrimas fluyan. Si quieres decirle algo al Señor, que se abra tu boca, exprésale al Señor tu necesidad. Si te sientes perdido, dile, Señor, guía mis pasos. Si te sientes avergonzado, que te han pisoteado, que han abusado de tu confianza, pídele al Señor, clámale al Señor por justicia. Y la gloria del Señor comenzará desde este mismo momento a manifestarse en tu vida. Amén.